Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga y les guarde. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Biblia y el racismo. No se olvide de dar un like a este video y suscribirse a este canal. Vamos a leer en Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 6. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Una de las cosas que más azota a la sociedad es el racismo, porque el racismo lo que hace es que fomenta división, genera violencia, muerte, odio entre todos los pueblos, inclusive entre la gente del mismo pueblo. Realmente, cuando se originó esta práctica es muy antigua y se originó en los países del Oriente, porque ellos fueron los primeros en esclavizar a la gente de otra raza, sobre todo a la gente de color. Entonces, y este racismo siguió a través de los tiempos. Irónicamente, Israel, que ha sido un pueblo que ha sido azotado por el racismo, también ellos padecían de prejuicios raciales y no se juntaban con gente de otros pueblos y de otras razas, porque para ellos era abominable o era aborrecible. Bien, en el pasaje que leímos, lo que dice la Biblia es que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un centurión, era jefe de una compañía de 100 soldados. Pertenecía a una compañía que le llamaban la Italiana, ya que cada uno tenía su compañía o su batallón de combate, como se le puede decir ahora. Y estaban ellos acantonados en Cesarea. Pero este hombre, a pesar de que pertenecía a una secta o a una religión pagana y una cultura completamente pagana, que era salvaje, muy primitiva, por cierto, en la manera de tratar a sus esclavos. Realmente la Biblia dice que este hombre era un hombre piadoso. Él llegó a reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero, el Dios único, pero sin que nadie a él se lo dijera o nadie llegara a hablarle, sencillamente porque los judíos no le hablaban, no se juntaban con ellos. Pero sin embargo, él llegó a reconocer eso, quizás a través de los testimonios que muchos judíos hablaban de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había sido con ellos. Entonces él llegó a creer en el Dios de Israel. Y lo que dice la Biblia, que era un hombre piadoso. Piadoso es que tenía misericordia de la gente y era temeroso de Dios. Son dos cosas muy importantes: ser piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Una de las cosas que hacía este hombre, que le daba mucha limosna a la gente pobre, sobre todo le estaba ayudando para sus problemas económicos, los problemas que ellos tenían, a pesar que era gente que no era de su raza ni de su pueblo. Él se compadecía de ellos y era temeroso de Dios. Él siempre estaba orando con toda su casa o toda su familia al Señor, porque había creído en el Dios verdadero. Entonces, lo más importante aquí es la piedad y el temor hacia Dios.
La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir de una manera piadosa y tener misericordia de los demás, porque solo el que tiene misericordia, el que necesita, es el que puede alcanzar misericordia, porque aquí es donde se manifiesta el amor de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y misericordia significa recibir lo que no merecemos. De parte de Dios nosotros recibimos nada, no porque lo merezcamos, sino que por su amor y su misericordia. Y hay que ser temeroso de Dios. La gente interpreta esto de ser temeroso de Dios de una manera errónea. Pero ser temeroso de Dios significa que vamos a tener temor de pecar contra Dios y ser castigados por Dios junto con todos los pecadores. Ahí donde está el temor de Dios. Por eso dice el Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el sabio es manso y humilde delante de Dios. Bien, una vez se le aparece un ángel del Señor a Cornelio y le dice: Cornelio. Cuando vio al ángel, él se atemorizó mucho porque nunca había visto ninguno. Yo pienso que eso le pasaría a muchas personas cuando miran un ser celestial, un espíritu celestial que se le aparece con todo su esplendor y con toda su gloria, iluminado, no como es el ser humano. Entonces se va a sentir atemorizado. Pero el ángel le dice: no temas. Y le dice: ¿qué es, Señor? Le dice Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe usted que las oraciones que nosotros hacemos nunca quedan en el olvido, sino que están siempre presentes delante de Dios? Hay muchos que se cansan de orar porque piensan que Dios no los escucha, no los oye, porque no miran la respuesta en el momento inmediato. Pero Dios lo que quiere es que usted se siga humillando, siga insistiendo en orar, siendo persistente y siendo perseverante, perseverar siempre en la fe y en la oración. Por eso la Biblia dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar significa que usted va a orar todos los días de su vida. Luego que el ángel le dice: tus oraciones y tu limosna han subido delante de Dios para memoria. Dios ha hecho memoria de lo que tú estás haciendo. No ha echado en olvido tus oraciones y están presentes delante del Señor. Entonces le dice: envía a Jope, a casa de un Simón curtidor, y pregunta por un hombre llamado Simón que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí Dios ya está destinando a Pedro para tener una misión, y la misión de él es llevar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando dice a toda criatura, es a toda la gente, no importa de qué raza, de qué pueblo es, de qué idioma habla. Si se puede entender con él, pues bien, y si tiene un traductor, pues está mejor. Entonces, vamos a leer ahora ahí mismo en Hechos 10, del versículo 9 al 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que decía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntaron por Simón, si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bien, estos hombres se dirigieron a Jope, donde estaba Pedro. Pero Dios tenía que tratar con Pedro de una manera muy personal, porque Pedro y todos los judíos no se juntaban con extranjeros, porque padecían de ese prejuicio racial, porque ellos creían que la salvación era solamente para los judíos y no para los gentiles, por la gente de otra raza. Entonces a ellos no les importaba la situación en que estaban los gentiles ni el estilo de vida que ellos estaban teniendo. Entonces Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía, prácticamente a la hora de la comida. Podríamos pensar que esa era su costumbre, de orar a esa hora. Y estuvo orando ahí, pero le dio hambre y quiso comer. Dios estaba tratando con él de una manera personal. Y tuvo un gran éxtasis mientras le preparaban la comida, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿De qué manera Dios trata con Pedro? ¿Sabe usted que Dios conocía a Pedro perfectamente? Sabía cómo era Pedro. Por eso él le cambió el nombre de Simón, le puso Pedro, porque Pedro significa piedra, porque Pedro era un hombre muy duro y muy tosco, y siempre ella era llevado por sus propios impulsos. Pero el cristiano no tiene que ser llevado por sus propios impulsos, sino que tiene que ser movido por el Espíritu Santo de Dios, y tiene que ir donde Dios le dice que vaya, o donde Dios lo mande. Al ver Pedro miró un gran lienzo amarrado de las 4 puntas, y vio toda clase de reptiles, cuadrúpedos, animales, todos los animales que los judíos consideraban como inmundos. Y una voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. Pedro se asustó mucho. Le dice: no, Señor, le dice, yo no voy a comer eso, porque ninguna cosa inmunda o común yo jamás he comido. Y esto se hizo 3 veces, y las 3 veces Pedro se negó. Pedro se hubiera acordado que él negó 3 veces al Señor, y por algo Dios se lo estaba diciendo 3 veces. Y otra vez 3 veces se le está negando a Dios, porque le dice: no, Señor. Cuando usted le dice no a Dios, a algo que Él lo manda a hacer, es porque usted se niega a servir a Dios. Nadie se puede negar a servir a Dios. Todo el que, cuando Dios le habla a uno, uno tiene que permanecer con la boca cerrada, y si Dios lo manda a algún lugar o le dice que haga, simplemente tiene que hacerlo. No tiene otra alternativa, porque así es como Dios nos bendice, cuando nosotros, o cuando usted le obedece. Entonces el Señor le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo jamás. Lo que Dios ha limpiado. Nosotros hemos sido limpiados por el Señor, por lo tanto nadie nos puede llamar inmundo o común. Así mismo, toda persona que Dios ha limpiado, nadie la puede llamar común o inmundo jamás. No importa de la raza que sea. La gente piensa que porque de otra raza esta persona puede ser inmunda o inferior, pero realmente ninguna persona es inferior
delante de Dios si Él los ha limpiado? Porque por todos pagó el mismo precio que pagó por mí, por usted, por la gente de color más clara, de color amarillo, anaranjado o naranja o del color que fuera. Él pagó el mismo precio. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Entonces no se puede llamar común a otra persona solo por ser de diferente pueblo, de diferente raza, si ha sido comprado con la sangre de Cristo. Tiene el mismo valor. Le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo jamás. Entonces Pedro estaba perplejo, pensando qué significaría la visión, qué es lo que Dios le quería decir a través de eso, porque todavía él no lo comprendía ni lo entendía. Y el Espíritu le dijo, 3 hombres preguntan por ti, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Realmente cuando Dios manda a un siervo a una casa de esta manera y lo prepara, es porque tiene que ir a predicar la palabra, porque esa es su misión, ir a predicar la palabra de Dios. No lo va a mandar para otra cosa. Pero realmente, ¿cuál fue la actitud de Pedro en todo esto? Vamos a ver en Hechos 10, 24 al 33. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bien. Cuando Pedro llegó a la casa, miró que estaba Cornelio y había convocado a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. Quiere decir que este hombre no solo él había creído, sino que había logrado atraer a otra gente hacia el camino de Dios. A pesar de que él nunca había sido adoctrinado, nadie le había hablado de la palabra, no había sido evangelizado. Sin embargo, este hombre ya estaba trabajando para la obra del Señor. Hay muchos cristianos que no saben lo que es trabajar en la obra de Dios, porque no se preocupan de la evangelización, de dar un buen testimonio, de ir a la iglesia, invitar a otra persona a la iglesia. Y entonces piensan que pues el pastor es el que tiene que hacer todo eso, porque por eso se le paga o se le da una ofrenda y él es el que tiene que hacer la iglesia, pero realmente ese es un error. Todos tenemos que crecer y Dios es el que da el crecimiento. Entonces todos tenemos que involucrarnos en la obra de Dios para que la iglesia crezca y nosotros crezcamos también junto con ella. Miramos lo que hizo este hombre, él convocó a toda esa gente, a todos sus parientes y a todos sus amigos. Y entonces, ¿qué hizo Cornelio? Cornelio sale a recibir a Pedro y se postra delante de él y le adora. ¿Cuál fue la actitud de Pedro ante este gesto? Le dice Pedro,
levántate porque yo también soy hombre. Esto significa que no podemos adorar a los hombres o a una imagen de una persona, porque solo tenemos que adorar a Dios. Si Pedro viviera en este tiempo o pudiera hablar, le dijera a aquella gente que anda adorando esa imagen, levántate, porque yo fui hombre, no soy Dios. Adora a Dios, adora al Dios vivo, al Dios que nunca has visto, pero fue el que te crió y te salvó. Ahora entra con él y halló a muchos que se habían reunido en la casa. Entonces Pedro quedó perplejo, ¿cómo es posible esto, que haya mucha gente reunida aquí en este lugar? Entonces no comprendo, quizá Pedro no comprendía todavía lo que estaba pasando, pero ya Dios le había dicho, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, ¿y qué fue lo primero que dijo Pedro cuando comenzó a hablar con ellos? Les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto fue lo primero que dijo el apóstol Pedro. Esas palabras no son de una persona espiritual o de un cristiano. Vosotros sabéis que es abominable, es aborrecible para un judío juntarse con un extranjero. ¿Cómo se sentiría una persona si usted la llega a visitar y le dice, bueno, usted sabe que para mí es odioso reunirme con usted, porque yo ni lo conozco, no sé quién es, y yo no me junto con esa clase de gente? Lo más probable es que lo saque de la casa y le dice, nunca más vuelvo aquí, porque así como me tratan, así te trato. Eso es lo que piensa la gente. Bien, ese fue su primer mensaje, sus primeras palabras, lo que quiere decir que a Pedro se le salió el cristiano carnal. Llegó a la casa todavía en la carne, cuando el Espíritu de Dios le había dicho, no dudes en ir con ellos. Pero ahora viene lo otro y le dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Prácticamente es lo primero que tenía que decir. Pero dijo primero lo carnal y después dijo lo espiritual, lo que Dios le había mostrado. Y este es el problema para mucha gente, que no se van por el espíritu, sino que se van por la carne. Por eso hacen esas diferencias entre razas y pueblos o naciones, porque están en la carne. Entonces tenemos que ir siempre, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Vino sin replicar, pero estaba replicando. Estaba diciéndole a la gente que era odioso para él estar con ellos ahí. Ahora otra cosa dice, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. No es más. Parece que Pedro no había entendido bien la situación. No había entendido que si Dios lo manda ahí es para predicar la palabra de Dios. No había entendido que Dios es Dios de todas las naciones. Como dicen los salmos, que el Señor es el Señor de todas las naciones y los gentiles esperarían en Él. Pero quizás a Él todavía no entendía esas cosas cuando el Señor le hablaba de ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura. Entonces Cornelio tuvo que decirle lo que estaba pasando, y dice él que estaba yo en ayunas a la hora 9 o a las 3 de la tarde, cuando se presentó un ángel, y el ángel le dijo que llegara a mandar a traer a Pedro, porque Pedro le iba a decir lo que era necesario que él tuviera que hacer. Entonces Cornelio prácticamente tuvo que explicarle bien a Pedro cómo estaba la situación, porque Pedro no le entendía. Siendo un hombre supuestamente espiritual, no entendía esta situación porque estaba dominado por el prejuicio racial. Mucha gente no entiende cuál es la voluntad de Dios cuando se están dominando por los prejuicios raciales.
no entienden que Dios quiere salvar a toda criatura. Cuando dice a toda criatura, gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación y de diferentes culturas, no importa la cultura que tengan. Entonces Cornelio dice, entonces cuando envié por ti, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Ellos estaban en la presencia de Dios. Esta gente que no conocía la palabra de Dios, no conocía la Biblia, nunca fueron evangelizados, nadie les había predicado, pero estaban en la presencia de Dios. Y Pedro tenía que aprender mucho de ellos y ponerse él también en la presencia de Dios. Si usted no vive en la presencia de Dios, usted no está viviendo una vida santa, no está viviendo una vida obediente delante de la presencia del Señor. Entonces tiene que vivir en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a leer ahora en Hechos, ahí mismo el capítulo 10. Hechos 10, del versículo 34 al 35, 44 al 48. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que se agrada del que le teme y hace justicia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que le oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, parece que por fin Pedro comprendió la situación de lo que estaba pasando. Por fin se puso en el lugar que tenía que estar. Por fin todos sus 5 sentidos estaban prácticamente ya estaba enfocado en la misión que Dios le había mandado. Y lo primero que dijo es, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por fin había aceptado cómo estaba la situación y había aceptado que Dios es el que está haciendo la obra y que Dios no hace acepción de personas. Él murió tanto por una raza como por otra, por un pueblo como por otro, por una nación como por otra nación, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todos los que quieren agradar a Dios es tener temor a Dios y hacer justicia y vivir una vida piadosa. El que no hace eso no agrada a Dios. Muchos viven su propia vida sin importarles si le hacen daño a su prójimo, a su hermano, pero piensan que como ellos están bien con Dios, pues están agradando a Dios. Pero el Señor Jesús dijo, por sus obras los conoceréis. Si no están dando buenos frutos delante de Dios, el reino de Dios solamente se los va a dar a los que ven los buenos frutos de Él. Entonces comience a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo, los frutos de justicia, el amor, para que usted comprenda qué es lo malo que está haciendo y para que esté en el reino de Dios. Pero comienza a hablar y a predicar que la salvación está en Jesucristo. Pero dice la Biblia que mientras él aún hablaba estas palabras, cuando él comenzó a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el sermón, y se les oía que todos estaban hablando lengua y glorificando a Dios. El Espíritu de Dios había caído sobre ellos y todos se quedaron perplejos, tanto Pedro como los que lo acompañaban, que eran judíos. Entonces
Pedro dijo, bueno, estos hombres han recibido, esta gente ha recibido el Espíritu Santo como nosotros. Entonces habrá alguno que impida que se les bautice en el agua. Y mandó a bautizarlos a todos. Entonces Pedro tuvo que hacer lo que Dios le había mandado. Tuvo que hacer a un lado el hombre carnal, el hombre dominado por prejuicios raciales, el racista, para hacer la voluntad de Dios. Y todo el que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que dejar a un lado el racismo, porque si no, no está haciendo la voluntad de Dios. Bien, ahora, ¿cuál fue el efecto que causó esta conversión de estos hombres en la iglesia, en los otros apóstoles, en los líderes? ¿Recibieron con agrado esto? ¿O tenían también las mismas ideas extraviadas que tenía Pedro? Vamos a leer en Hechos 11, del 1 al 4 y del 15 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y en el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bien. Los apóstoles y todos los hermanos de la iglesia ahí en Judea se dieron cuenta de lo que había pasado y cómo los gentiles habían recibido la palabra de Dios, pero no estaban celebrando por eso. Eso a ellos no les parecía, como los gentiles recibieron la palabra de Dios, porque para ellos la salvación era solamente para el pueblo judío y no para los gentiles. Y cuando Pedro llegó donde ellos comenzaron a reclamarle y les dijeron, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Esto fue lo primero que dijeron. No hubieras entrado ahí, porque sabes que para nosotros es abominable o aborrecible compartir con esa gente. Pedro les empieza a contar lo sucedido desde el principio, desde cuando los hombres llegaron. Luego les dice, cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Era necesario que sucediera un hecho de esta naturaleza para que ellos pudieran recordar las enseñanzas que el Señor les había dado. Quizás no podían entenderla, pero ahora sí lo estaban entendiendo. Y Pedro le dice, si Dios le concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los dones de Dios, el don de Dios, que es la salvación, vida eterna, el regalo de Dios, no es solamente para un pueblo, sino que es para todos los pueblos, aquellos que creen y hacen justicia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál fue la reacción de todos? Dice que hoy estas cosas callaron, porque no tienen más que hablar. Tenían que callar y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es algo que no se imaginaban, que los gentiles tenían que arrepentirse también para
tener la vida eterna. Y realmente por el rechazo de Israel es que el Señor se volvió hacia los gentiles, y cómo la palabra de Dios se extendió a pesar de las diferencias de cultura que había entre todos los pueblos. Vamos a leer ahora en Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, prácticamente él estaba preso en Roma. Cuando una persona está presa, ya sea un cristiano o miembro de una iglesia, lo primero que hacen ellos, la familia, es pedir oración por él para que Dios lo saque de la cárcel. Pero Pablo no estaba preocupado por su situación, sino por la situación de la iglesia que había fundado y de la situación espiritual de la iglesia. Por eso Pablo les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados. Toda persona que quiere iniciar una carrera tiene que tener vocación para hacer aquello o un trabajo, porque a la gente tiene que gustarle lo que hace. Y si a usted no le gusta lo que hace, pues nunca va a poder triunfar, porque siempre va a ir amargado y maldiciendo su trabajo. Pero si le gusta lo que hace, lo va a hacer con alegría, con entusiasmo, pensando que su trabajo es de provecho, da sustento para su familia y está beneficiando a otro con su trabajo. Entonces, así mismo es el cristiano. Tenemos que ser dignos con la vocación con que fuimos llamados. Entonces, la vocación con que la fuimos llamados es tener amor a la obra de Dios y al Señor de la obra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La humildad y la mansedumbre es muy difícil verla en estos tiempos, porque lo que más predomina es el orgullo y la soberbia. Pero dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En una iglesia hay toda clase de gente, más en una nación que es multicultural. Ahí se va a ver toda clase de gente de diferentes pueblos, que hablan diferente idioma, de diferente raza. Entonces tenemos que soportar con paciencia. Cuando dice soportar con paciencia, significa que tenemos que ser tolerantes unos con otros. Tenemos que ser tolerantes y comprender a la persona, porque hay cosas que son parte de su cultura, y que esa cultura quizás es diferente a la nuestra. Y esto significa ser pacientes los unos con otros, porque si tenemos amor los unos para con nosotros, también tenemos que tolerar las cosas de cómo son ellos, porque si Dios los llamó así, y las cosas malas que tengan, Él se las va a cambiar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu solo se puede guardar en el vínculo de la paz, cuando los cristianos están en paz. Entonces, cuando hay paz entre los mismos cristianos, entre la misma iglesia, es porque hay una unidad, están unidos. Pero si no existe paz y existe el odio, el rencor, la mezquindad, la envidia, entonces no hay paz. Y Dios nos llamó a vivir en paz porque nosotros somos hijos de un Dios de paz. Luego, la iglesia es un cuerpo.
Es el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, no importa de qué nación sea, de qué raza sea, somos un solo cuerpo. Un espíritu, como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza que tiene uno la tiene el otro. No importa de la raza que sea, todos tenemos esa misma esperanza y es la vocación que todos nosotros tenemos. Tenemos un solo Señor, un Señor. Hay mucha gente que anda siguiendo a los caudillos, a los líderes políticos, a los presidentes, pero cuando usted hace esto y comienza a proclamar los atributos que tiene su caudillo, su líder político, y se olvida de proclamar el nombre de Jesús, es porque ha hecho a un lado a Jesús y ha puesto en primer lugar a su caudillo o a su líder político y lo ha hecho su Señor. Nosotros tenemos un solo Señor, la iglesia tiene un solo Señor. Y predicar es exaltar las cualidades de alguien. Entonces el que predica a Jesucristo exalta las cualidades del Señor. Pero si se pone a exaltar las cualidades o atributos de otra persona, ha hecho a un lado al Señor. No podemos mezclar una cosa con otra porque somos de Dios. Bien, tenemos un solo Señor y una fe. Tenemos una sola fe. La fe que tiene el uno tiene que tenerle el otro. Porque por esa fe, por la fe que nosotros somos salvos, entonces tenemos que tener la misma fe de que hemos de ser salvos, somos salvos por creer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos un bautismo, hemos sido bautizados todos de la misma manera por el agua, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo todos. Entonces tenemos un solo bautismo todos, no hay diferencia entre uno y otro. Y un Dios, tenemos un solo Dios, no tenemos otro Dios, no tenemos que andar persiguiendo a otra persona como si fuera un Dios y andar proclamando sus virtudes, porque Él no es Dios. La Biblia dice que los hombres son hombres y no dioses. Y un Padre de todos, tenemos un solo Padre. Dios es nuestro Padre. Por medio de Jesucristo hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos renacido de nuevo y ser engendrados como hijos de Dios. Entonces todos tenemos un solo Padre. Si todos tenemos un solo Padre, no importa de qué nación sea, de qué pueblo sea, de qué raza sea o de qué idioma hable, entonces todos somos hermanos. Entonces Dios quiere que los hermanos se amen como Él los ha amado. Y Dios está en todo, por todos y sobre todos. Él está en todos nuestros problemas, Él lucha por todos y está sobre todo, sobre cualquier otra persona. El Señor dice, yo no conozco a otro más grande que yo, no conozco a nadie. Dios es lo más grande, por eso Él está sobre todo, sobre cualquier cosa, Él es primero. Vamos a ver ahora en Gálatas 3, 25 al 29. Dice así, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, no estamos bajo ningún tutor. Antes la gente creía que se salvaba por la ley de Moisés, pero ahora somos salvos por la fe, no por la ley. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la fe hemos sido hechos hijos de Dios. Y todo lo que hemos sido bautizados por el Señor,
estamos revestidos de Cristo. Es decir, que ya, como dijo Pablo, ahora vivo no yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, si estamos revestidos de Cristo, tenemos que vivir la vida de Cristo. Tener una vida cristocéntrica, ya no vivir nosotros, sino que el Señor viva en nosotros. A muchos se les hace difícil vivir la vida de Cristo porque pues es una vida santa y muy piadosa y es lo que menos quiere ser la gente. La gente lo que quiere es andar bailando, en los bailes, en las fiestas, en las drogas, en el licor, y quiere siempre andar en la orgía, andarse divirtiendo. Pero esa no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida santa y piadosa. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Por eso ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ni el judío ni el griego es más que el otro, porque por todo se pagó el mismo precio. No hay esclavo ni libre. La gente que trabaja, porque en este tiempo ya no hay esclavos, ya eso se acabó. Entonces no hay diferencia entre el trabajador y el patrón. Todos somos de Cristo, si en caso que el patrón sea cristiano, pero si no es cristiano, tiene que entenderlo. No hay varón ni mujer. Muchos piensan que la Biblia discrimina a la mujer o que la Biblia es racista, pero realmente la Biblia no es racista porque Dios hizo a todas las personas y Dios hizo todas las razas y lo hizo para probar la fe de sus hijos y ver qué tanto amor tenemos los unos para con otros, porque así es como amamos a Dios. Porque como dijo Santiago, si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo puedes amar al Dios que no ves? Entonces mucha gente piensa después de qué color es Dios, porque hay gente de muchos colores. Dios no es de ningún color determinado, porque Dios es espíritu, Dios es luz. Entonces no vamos a pensar en un Dios que tenga colores, porque Dios es luz. Entonces a imagen de Dios fue hecho el hombre y la mujer, y la imagen consiste en justicia, conocimiento y santidad. Si usted es justo, tiene conocimiento de la palabra de Dios y es santo, la imagen de Dios está en usted. Pero si usted ha perdido estas cosas, la imagen de Dios no está en usted. Bien, hay otros que dicen que Dios discrimina a la mujer. En ningún momento Dios ha puesto al hombre encima de la mujer, a la mujer encima del hombre, porque las mujeres en el Evangelio también tienen grandes ministerios, muchas de ellas son pastoras, misioneras, pueden ser evangelistas o desarrollan otros ministerios. Entonces cada quien debe saber tomar el don que Dios le ha dado. Si usted no toma el don que Dios le ha dado, pues nunca lo va a tener. Pero si usted lo toma, usted lo va a tener porque el don es un regalo que Dios le está haciendo y son bendiciones adicionales de la salvación. Todos vosotros sois uno en Cristo. Para muchos se les hace difícil esto porque si en una iglesia multicultural se mira toda clase de gente, o en un país multicultural se mira toda clase de gente, y a veces la gente de una raza se congrega en una sola iglesia y los de otra raza en otra iglesia, porque piensan ellos que no son iguales, pero realmente no es así. Todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos somos del linaje de Abraham, del linaje de la fe. Entonces somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y en esa promesa está incluido usted, está incluido yo y está incluida toda la gente que ha creído de toda raza. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 17 del 6 al 9 y del 20 al 24.
Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las cosas que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y vamos a leer ahora en el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, el Señor antes de morir, antes de ser apresado, Él oró por sus discípulos y rogó por ellos. Estaba rogando por ellos. A todos los que han conocido todas las cosas, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor dice que los discípulos creyeron en Él por la palabra que Él les dio, y creyeron que el Señor que Dios lo había enviado. Entonces está rogando a Él, orando por sus discípulos. Dice: no ruego por el mundo, porque el mundo no lo conoce a Él. El mundo siempre lo rechazó. Él está rogando por los suyos, por aquellos que han creído en Él, por los que me diste, porque tuyos son. Veamos. Dios le dio a Jesús la iglesia. Dios hizo todo para el Señor y lo hizo heredero de todo. Pero ¿cuál es la herencia? La herencia del Señor es la iglesia. Esa es su herencia. El pueblo de Dios es su herencia. Los hijos de Dios son herencia del Señor, como dice el Salmo: herencia del Señor son los hijos. Entonces, lo que me diste es tuyo son, dice. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Eso le dice al Padre: todo lo mío es tuyo. Es decir, mi iglesia es tuya y lo tuyo es mío. La gloria que tú tienes, tú me la daste, y entonces esa gloria es mía. Esa gloria es mía. Y esa gloria voy a compartirla con los que tú me has dado. Bien, vamos a leer ahora el versículo 20 al 24. Dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no solo oraba por los discípulos o por los apóstoles que lo estaban siguiendo en ese tiempo, sino que estaba orando en sí por toda la iglesia. Él está diciendo, no ruego solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Ahora todos nosotros hemos creído por la palabra de ellos que ha sido escrita. Hemos creído a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, y hemos visto sus testimonios. Los testimonios de ellos son grandiosos y han sido convincentes para todos nosotros. Y por la palabra de Dios, basado en el testimonio de ellos, que se predica la palabra de Él. Y entonces muchos de ellos han creído de esa manera. Entonces está orando por ellos para que todos sean uno, como el Hijo y el Padre son uno. Para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Vamos a ver. La iglesia en sí ahora, cuando el Señor venga, Él va a arrebatar a la tercera parte de la iglesia, como dice Zacarías capítulo 3. Si la población mundial fuera de 7,5 millones de personas, entonces la tercera parte serían 2,5 billones. Esta sería la cantidad de gente que se va a ir durante el rapto. Pero aquí hay gente hay toda clase de gente, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, y gente que ha sido mala, han sido drogadictos, han estado en la brujería, en la hechicería, gente que a muchos se les dice que fueron la escoria de la sociedad, pero alcanzaron la salvación porque creyeron en el Señor. Entonces, usted dirá, pues, ¿cómo puede ser uno esta gente si son personas muy diferentes y anduvieron en caminos diferentes? Pero anduvieron en caminos diferentes en otro tiempo. Pero ahora, como el Señor dijo, a lo que Dios limpió, no lo podemos llamar común o inmundo jamás. Aunque a esto se les haga muy difícil creer que pues, esta gente pueda ser uno, porque esto es imposible, ¿eh? Por la diferencia racial que hay entre la gente, la diferencia que hay por las naciones, o por el lenguaje que hablan, menosprecian al otro porque no habla su idioma. Y entonces, pues, muchos dirán, pues no puedo creer que sea uno, que toda esta gente sea uno, porque son gentes muy diferentes. Pero recordemos lo que el Señor dijo, que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si para el hombre es imposible que una cantidad de gente así, de unos 2,5 billones puedan ser uno, para Dios sí es posible. Porque para el Señor no es, todas las cosas son posibles. Y si Él dice que van a ser uno, es porque van a ser uno. Si no, lo vamos a ver en Mateo 22, del 23 al 30. Mateo 22, 23 al 30. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, habían 2 sectas que se estaban disputando el liderazgo entre la gente, y estos eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran una secta que no creían ni en ángeles ni en resurrección. Ellos pensaban que cuando la gente se moría, hasta ahí llegaba. No sé después qué iba a pasar con ellos. Y los fariseos sí creían en esto, en ángeles y resurrección. Entonces llegaron a Jesús para probarle y le hicieron esta pregunta, diciéndole: maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin hijos, pues su hermano se casará con la viuda, con la esposa del muerto, para levantarle la descendencia a su hermano. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo una mujer que se casó con el primer hombre y el hombre murió. Entonces se casa el segundo y también muere. Y de la misma manera los 7 se casan con ella y también murieron. Entonces ya no había más hermanos en la familia para redimir al primer muerto, para darle la descendencia al hermano. Y muchos creyeron: bueno, esta mujer acabó con toda la familia. Pero después de eso muere también la mujer. No se sabe cuánto tiempo murió la mujer, o quizás la mujer murió porque pues, se estuvo casando con hombres mucho más jóvenes que ella y posiblemente se ha desgastado por eso. Entonces muere la mujer también, y viene la pregunta de ellos: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Esta era una pregunta sin sentido prácticamente, o la hace el que no conoce la palabra de Dios. Porque pensándolo bien, dirán ellos: pues si los 7 fueron sus maridos, cuando resuciten, pues yo creo que ella va a ser la mujer de los 7, a su manera de entender. Pero Jesús les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esta gente ignoraba el poder de Dios, sabe que Dios es el hacedor de lo imposible, las cosas que la gente no puede entender ni creer. Porque dice: ni en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces en la resurrección, todos los que han creído en el Señor van a ser como ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Son espíritus, son luz, llamas de fuego, y todos van a ser iluminados con la gloria del Señor. Entonces no van a haber razas ahí. No van a haber ni gente de piel clara, ni de piel oscura, ni de piel bronceada, ni de piel amarilla, anaranjada, rojiza, o toda piel que usted mire albino. No va a haber ningún color de esos, sino que todos van a ser como ángeles de Dios, como los ángeles de Dios, iluminados por la gloria de Dios. Y otro detalle muy importante es que los ángeles no son seres humanos, como la gente piensa que cuando uno resucita va a ser un ser humano. Ya no va a ser un humano, sino que va a ser un espíritu. Ya no va a tener la misma necesidad que tienen los seres humanos, necesidad fisiológica de comer, beber, cansarse, tener sed o enfermarse. Eso ya pasó, porque ahora son espíritus. Como Dios es espíritu, así van a ser sus redimidos espíritus. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Eso lo dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Entonces el reino de Dios no es para este mundo, sino que es un reino completamente espiritual. Y solo lo van a heredar los que vivan una vida eminentemente espiritual y tengan una mente espiritual, para poder comprender las cosas que son de Dios y no ser dominados ni por el odio, ni por la violencia, ni por el racismo,
porque Dios es amor y Dios es paz. Y si usted es hijo de Dios, entonces usted es un hijo de un Dios de paz y de un Dios de amor. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Si usted quiere orar conmigo, voy a orar también por los que están enfermos. Si usted quiere orar conmigo, tiene una petición, póngale en las manos del Señor ahorita que oremos, y Dios hace la obra y actúa conforme a su fe, porque Él dice, conforme creíste, te sea hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, Señor de la gloria. Confiamos en tu promesa de que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que serás prosperada y hará todo lo que tú quieras para la cual la enviaste. Oh Padre Santo, bendice a todos los que han escuchado este estudio, Señor, los que han estado participando, oh Dios de la gloria. Bendícelos grandemente. Se les propicio a cada uno para con todas sus necesidades, sus problemas, provee para cada uno conforme tus riquezas en gloria. Si no tienen trabajo, que les des trabajo, que les des salud, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los que se han enfermado de este virus, oh Dios, que tú los sanes en el nombre de Jesús. También los que tienen otra clase de enfermedades como diabetes, lupus, cáncer de la tiroides, de asma, de cualquier enfermedad inmune, oh Dios, de la piel. Que seas tú sanándolo en el nombre de Jesús, Señor. Haz una obra grande en medio de tu pueblo, oh Señor de la gloria. Oh Señor, sana la tierra de este virus, oh Dios de la gloria, conforme tu promesa cuando dijiste, si tu pueblo se humilla y a ti clamar y orare, tú oirás desde los cielos y sanarías su tierra. Oh Padre Santo, bendice a los doctores, a las enfermeras que están luchando con esta pandemia. Oh Dios, protégelos con el poder de tu diestra, Padre amado. Oh Señor, te bendecimos, te adoramos, porque eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, las alabanzas, por los siglos de los siglos, oh Dios de la gloria. En ti tenemos la vida, oh Señor de la gloria. Extiéndenos tu mano, Padre, levántanos a todos con el poder de tu diestra. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Suscríbase a mi canal, denle un like a este video. Y si usted tiene preguntas, usted puede hacernos sus preguntas y estamos dispuestos a contestar sus preguntas. Amén.